el sistema está perfectamente diseñado para extraer tiempo en forma de dinero a la clase media y baja. ¿Cómo logran esto? Haciendo pensar al ciudadano medio que el dinero es algo difícil, haciendo pensar que el dinero no es importante y llevándole a postergar o a delegar la responsabilidad del dinero en manos del Estado. Que a veces pensamos en la libertad financiera como tengo que tener 3 yates en Ibiza, que está muy bien lo de los yates, pero que en realidad creo que una larga escalera se sube por un primer escalón. Para mí el primer escalón fue plantearme llegar a mi proyecto 3.000 euros al mes en ingresos pasivos. Está muy bien que llores, porque en realidad te estás dando cuenta de que llevabas viviendo por encima de tus posibilidades y por lo tanto consumiendo recursos del futuro en el presente y por tanto acabando con tu posibilidad de tener un futuro con libertad. Llevabas haciendo esto años. Pero claro, Sergio, tú vives en el país de las maravillas. ¿Quién ahorra 15.000 euros? Digo, pues macho, es que freedom is not free. O sea, la libertad no es gratis. O sea, es que algo necesitas hacer. O sea, lo que no puedes es seguir haciendo lo mismo y esperar tener libertad financiera. Si tú tienes un patrimonio de 10 millones de euros en bolsa, probablemente lo mejor que puedes hacer es dedicarte todas las mañanas un rato a mirar que eso vaya bien. O sea, hay matices, ¿eh? Pero si tienes un patrimonio de 15.000 euros en bolsa, probablemente lo mejor que puedes hacer es dejar de mirar la bolsa todos los días, meterlo en un indexado, olvídate de eso y conviértete en un buen profesional o dedícate a ver atardecer, porque a lo mejor te mueres mañana y no lo ves. ¿Cuánto dinero necesito para conseguir la libertad financiera? No solo me parece, o sea, es que es imprescindible. Para una persona normal, que no tenga un salario ni muy alto ni muy bajo, a mí me parece que una muy buena manera de empezar es a través. ¿Qué tal? Bienvenidos a Rompiendo el Mercado, un podcast sin tabú, donde queremos democratizar la educación financiera, que cualquiera pueda ganar más con su dinero. ¿Te has preguntado cuál es la verdadera fórmula para alcanzar la libertad financiera? Bueno, es verdad que últimamente se ha puesto muy de moda, ¿no?, ese término de la independencia financiera, y lo que aquí queremos es hablar de ello, pero ser realistas, conocer cuánto dinero realmente me hace falta para poder retirarme o por lo menos para vivir más tranquilos, qué estrategias de inversión y qué hábitos podemos también aprender para, no sé si llegar a ser libres, pero por lo menos eso, vivir mejor, ¿no? O cuánto tengo que ir ahorrando mes a mes para lograrlo. ¿Vale cualquier sueldo para poder intentar ir ahorrando ese dinero? Y quiero ir un poquito más allá, porque no solo eso, sino que también quiero saber si es importante también nuestra forma de conocer el dinero y de trabajar el dinero de nuestras finanzas personales y también nuestro ámbito personal para poder tener y ser felices también, ¿no?, en todo ese sentido. Así que en este vídeo, bueno, puede ser un punto de inflexión ese que estabas esperando, ¿no?, un poco para intentar alcanzar esa libertad financiera, conocer esos pasos que podemos ir dando. Y para ello tengo el placer de tener aquí en el programa, en Rompiendo el Mercado, a Sergio Fernández, que es fundador del Instituto de Pensamiento Positivo. Se dedica también a la transformación personal. Tiene más de 35.000 alumnos que han pasado ya por su escuela, ha publicado 7 libros. Bueno, en fin, Sergio, una auténtica locura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo, Laura. Gracias por invitarme. Lo primero de todo quiero, Sergio, yo he hablado un poquito de ti, pero quiero que nos cuentes quién es Sergio Fernández. Bueno, pues primero un aprendiz de la vida, una persona curiosa que lee, que investiga, que estudia, que aplica, que a veces se equivoca, que a veces acierta, y apasionado del desarrollo personal y profesional. Llevo más de 15 años profesionalmente en esto, llevo toda mi vida en esto. Desde adolescente empecé a leer libros de desarrollo personal, profesional y un poquito más tarde sobre temas de finanzas. En el año 2012 fundé ippformación.com. Como dices, más de 35.000 personas han pasado por nuestros programas de pago de ticket medio o alto. Si considero ticket bajo o programas gratuitos, estamos hablando de cientos de miles de personas, literalmente. O sea, estaríamos hablando de más de 300.000 personas. Pero hablo solo de tickets de medio alto. He publicado 7 libros, el último Libertad Financiera, dirijo 4 másters, máster de desarrollo personal, máster de emprendedores.com, máster de libertad financiera, desafío V100 y no sé, es que llevo toda la vida en esto. Entonces, toda la vida en esto, a 5 o 6 días a la semana, pues sale para hacer muchas cosas. Escribo un email diario con reflexiones sobre dinero, con reflexiones sobre desarrollo personal y no sé, esto te cuento así. En titulares esto es. En titulares, eso me ha gustado mucho, en titulares. Lo primero que quiero preguntarte, Sergio, ¿qué es para ti? Has dicho que en finanzas realmente llevas menos tiempo que con ese desarrollo personal. ¿Para ti qué es la libertad financiera o independencia financiera? Porque es un término que está muy de moda, se utiliza mucho, pero para todo el mundo no significa lo mismo. ¿Qué es para ti la independencia financiera?
Hay como dos conceptos. Uno es y hay personas que los utilizan indistintamente, así que en el fondo da un poco igual. Hay dos conceptos. O sea, vamos a decir, libertad financiera es la capacidad que tienes de pagar tus gastos habituales sin tener que hacer un trabajo activo, es decir, sin ingresos activos, fruto de tu trabajo, de que vayas a una mañana a una empresa o a la tuya propia o lo que sea. Es decir, con ingresos pasivos que provienen de tus inversiones. Ejemplo rápido que todo el mundo entiende. El salario medio en España es de aproximadamente 2.000 euros al mes. Por lo tanto, una persona que tuviera, ultra simplificando, 2 alquileres de 1.000 euros al mes, que percibiera 2.000 euros al mes en rentas, ya sé que esto es inexacto, impuestos, desgastes, no sé qué, básicamente sería libre financieramente. Tendría libertad financiera. Y luego hay otro concepto que utilizamos a veces, que es el de independencia financiera, que es el dinero que tienes ahorrado, cuántos meses o años te permite vivir. Seguimos con el ejemplo, yo gasto 2.000 al mes y tengo 4.000 euros de ahorros, pues tengo una independencia financiera de 2 meses, es decir, tengo carrera para fundirme el dinero que tengo durante 2 meses. A mí el que me interesa es el de libertad financiera, que es el momento en el que tus ingresos pasivos superan a tus gastos. La buena noticia de esto es que con un salario relativamente bajo como el que hay en España y en muchos países, de 2.000 euros al mes, básicamente una persona que tenga ingresos pasivos por más de 2.000 euros al mes es libre financieramente. Esto se puede hacer en unos pocos años, se puede hacer sin tener un conocimiento muy exhaustivo de cómo funcionan las cosas y es una buena noticia porque no estamos hablando de convertirnos en millonarios, que a quien le interese eso pues tiene otro trabajo que hacer, estamos hablando de convertirnos en personas libres. Y eso es un trabajo que yo me propuse hacer hace más de 15 años ya en este momento y me prometí a mí mismo y a la vida que cuando lo hiciera pues escribiría el libro que luego escribí, Libertad Financiera, y crearía un programa que por aquel entonces no tenía nombre, pero que ahora se llama Máster de Libertad Financiera. ¿Y tú ya eres libre financieramente? Sí, yo lo hice relativamente joven, de lo cual estoy contento y orgulloso, y luego, por supuesto, he seguido caminando y he seguido haciendo cosas. Yo el primer objetivo que me puse, y lo cuento en mi libro, Libertad Financiera, le llamé Proyecto 3.000. Y yo dije, 2.000 me parece muy por los pelos, 3.000 no es que sea una gran cantidad, seamos francos, si tienes hijos, si quieres irte de vacaciones, tal, no es una cantidad con la que puedas vivir óptimamente, pero es verdad que Proyecto 3.000 a mí, cuando arranqué, que yo ni tenía hijos, vivía solo, me movía en bicicleta, y bueno, me sigo moviendo en bicicleta, pero bueno, quiero decir que no tenía grandes gastos, era como, no seré rico, pero con 3.000 euros al mes no tendré que depender de mi trabajo. Y a mí aquello como que me llenó de ánimo, de fuerza, me pareció un proyecto inspirador, me pareció retador, pero a la vez asequible, y empecé con eso. Bueno, lo digo aquí por si a alguien le gusta o le inspira, que a veces pensamos en la libertad financiera como tengo que tener 3 yates en Ibiza, que está muy bien lo de los yates, pero que en realidad creo que una larga escalera se sube por un primer escalón. Y para mí el primer escalón fue plantearme llegar a mi proyecto 3.000 euros al mes en ingresos pasivos. Eso es precisamente lo que queremos hoy en el programa, que conocer esas estrategias, esos hábitos, Sergio, para poder alcanzar esa libertad o esa independencia financiera, si alguien quiere ir un paso más, pero por lo menos al principio conseguir esa libertad financiera con sueldos con los que tenemos cualquiera de las personas que nos están viendo, que muchas veces cuando hablamos de ello es como casi no puedo ahorrar. Entonces ese es el objetivo con el que queremos proyectar el programa de hoy. Pero tú que te dedicas también al desarrollo personal, ¿crees que es fundamental para triunfar en lo profesional también tener ese desarrollo personal? Las capacidades que hacen falta para poder empezar a construir una libertad financiera se pueden adquirir en unas pocas, me iba a venir arriba de optimismo, en unas pocas semanas. Vamos a dejarlo en unos pocos meses o años, que es una cosa más asequible para una persona normal que no le quiera dedicar a esto muchas horas. Y por cierto, de la misma manera que los conocimientos que hacen falta para tener salud en el cuerpo se pueden adquirir en unas pocas semanas, meses o años. O sea, no hay que hacer grandes inventos para tener salud en el cuerpo. Pues de la misma manera, para tener salud en tu economía no hay que hacer cosas complicadas. Hay mucha gente que vive, lamentablemente, de hacer pensar a los demás que el dinero es algo complicado. Yo pensaba que el dinero era una cosa que manejaban seres poco más o menos que mitológicos que habitaban en oficinas de cristal en la City de Londres y tal. Y cuando me puse a investigar sobre esto, fue una gran noticia. Era como, hostia, esto es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces, te respondo a tu pregunta, aunque parezca que no. ¿Por qué digo esto? Porque lo que uno necesita técnicamente en realidad es bastante fácil de aprender. Requiere años, requiere práctica, pero los conceptos clave son básicos. El concepto clave número 1, necesitas ahorrar.
Es que esto es de sentido común puro y duro. Bueno, pues cuando entramos en el desarrollo personal es cuando no somos capaces de gestionar nuestras emociones y no somos capaces de ahorrar, cuando no creemos en nosotros mismos y no somos capaces de ahorrar, cuando no tenemos fe en nuestra capacidad para sacar proyectos adelante o tenemos un techo de cristal por limitaciones que a veces llevamos arrastrando años. Entonces, no somos capaces de poner en práctica la parte técnica porque no ha habido un desarrollo personal previamente. Otra cosa bastante obvia, para que puedas tener libertad financiera y puedas acelerar el proceso, necesitas ganar más. Esto es algo como bastante obvio, porque si te vas a quedar en los 2.000 euros, pues irás a una velocidad. Pero con que ganes solo un 10% más y subas a 2.200, tu velocidad igual se duplica. Porque en realidad, si tú ganas 2.000, igual ahorras 200. No sé si me estoy explicando. Ahorras 200 y ganas 2.200 y ahorras esos 200 extra. Ahora, en vez de ahorrar 200, estás ahorrando 400. Es el doble. Es decir, solamente ganar un 10% más baja tu velocidad, o sea, incrementa tu velocidad al doble y hace que llegues el doble de rápido. Esto, claro, cuando uno se pone a reflexionarlo, se da cuenta de cosas que hasta que no le pone horas no se da cuenta. Entonces, ¿cómo gano un 10% más? De nuevo, desarrollo personal. O sea, al final necesito ser mejor profesional, relacionarme mejor con las personas, tener más resiliencia, tener más resistencia, ser capaz de entregar más valor, de sonreír más, de ofrecer un trabajo mejor y de hacer 50.000 cosas más. Y la base de todo eso está en el desarrollo personal. Por eso, todos los programas que hacemos en IPP Formación, todos desde el primer día, es marca de la casa, es el ADN, lo llevamos grabado a fuego, tatuado, no existe un programa que hagamos en IPP que no lleve primero una parte de desarrollo personal. De hecho, acabamos de abrir ahora las puertas a la edición de Máster de Desarrollo Personal. Casi 800 o 800 personas se han apuntado y algunos nos escriben y dicen, oye, que yo me apunto aquí al máster y toda esta primera parte es de desarrollo personal. Digo, ¿te la quieres saltar? Sáltatela, no te preocupes, te va a salir inversión por las orejas. Digo, pero de verdad, confía en mí, o sea, dame unas semanas para trabajar ciertos conceptos sin los que tu camino después se va a hacer mucho más difícil. A veces queremos ir a la parte técnica de cómo compro un piso, qué acciones compro, dividendos o trader o no sé qué, pero nos olvidamos el habernos trabajado interiormente y no funcionan así las cosas. Pero porque yo creo que, Sergio, vivimos en el mundo de la inmediatez. Entonces es como, yo lo he vivido mucho cuando trabajaba en radio, precisamente con consultorios, ese tipo de cosas. Es como que no, a mí dime, incluso en nuestro círculo de amigos, que lo que te dicen es, no, tú no me digas, o sea, no quiero aprender, ¿no? Quiero que me digas dónde meto mi dinero directamente, ¿no? Que es algo que yo digo mucho. No, dime en qué fondo, pero no un fondo en general o mi indexo. No. A mí dime cuál es el fondo, en qué broker tengo que meterme, o sea, que lo queremos todo ya y es verdad que, bueno, pues a lo mejor para la primera vez, pues vale, pero al final tienes que aprender un poco para poder llevar tú mismo esas finanzas personales y llevarlas a otro ámbito. Es que además el retorno, si solo comprendiéramos el retorno tan grande que tiene dedicarle unas cuantas horas a los asuntos esenciales de la vida, o sea, tú le dedicas unas cuantas horas a salud, unas pocas, no digo mucho, te lees los 10 libros mejores de salud y tu salud crece a poco que lo apliques exponencialmente. Tú te lees, ya no digo más, 10 libros de finanzas personales o te apuntas a una formación y eso en el tiempo crece de manera exponencial. Es que a veces no nos damos cuenta del valor que tiene el aprender a hacer ciertas cosas. Entonces, le dedicamos más horas a buscar vuelos baratos en Internet, le dedicamos más horas a planificar las vacaciones, que está muy bien, pero no le dedicamos más horas a eso que aprender a entender cómo funcionan los fondos, aprender a entender qué es un indexado, aprender a entender qué es el interés compuesto, cosas muy básicas, que no digo que nos convirtamos en ingenieros espaciales, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente eso al final lo que nos hace es perder vida. Yo soy un tío muy práctico. En realidad yo digo, mira, yo tengo la sensibilidad suficiente para disfrutar más de una visita al Museo del Prado que de una visita a mi Excel. El problema es que si no visito mi Excel, no me queda ni tiempo ni tranquilidad para visitar el Museo del Prado. Si no visito mi Excel, no me queda ni tiempo ni tranquilidad para hacer deporte o para ir a la montaña. Entonces es que por una cuestión de practicidad, no sé, yo creo que tenemos que aprender a gestionarlo en lugar de pedir la receta mágica de dime el fondo o dime no sé qué. No sé, yo es que lo veo tan evidente, Laura, o sea, al final... Sí, es verdad que la gente que no estamos un poco metidos en esto de finanzas, ¿no? Es como que lo vemos algo muy evidente, pero cuando lo hablas fuera, no es tan... Hay ciertos conceptos que no son tan transparentes o que la gente lo ve tan fácil como... Porque lo ven lejos. Es que yo creo que el truco es que lo ven, o sea, el truco... Porque lo ven para personas multimillonarias o para personas que tienen mucho dinero o para personas con un sueldo alto, que muchas veces y no es así. pasa y exactamente, yo un poco es precisamente el objetivo de hoy, el aterrizar que realmente, no sé si la independencia financiera, pero por lo menos la libertad financiera, el estar más tranquilo sí se puede conseguir y es lo que quería hoy contigo precisamente en el programa.
Es que tú fíjate el sistema, lo bien engrasado que... O sea, el sistema está perfectamente diseñado para extraer tiempo en forma de dinero a la clase media y baja. ¿Cómo logran esto? Haciendo pensar al ciudadano medio que el dinero es algo difícil, haciendo pensar que el dinero no es importante y llevándole a postergar o a delegar la responsabilidad del dinero en manos del Estado. La mayor parte de las personas no tienen un plan serio constituido para jubilarse al margen del Estado. La mayoría de las personas no saben lo que pagan en impuestos, ni lo que ganan, ni lo que han ganado en su vida. O sea, hay como una creencia mayoritaria de pensar que el dinero es algo malo, de pensar que el dinero es algo reservado para unas pocas personas en la sociedad y esto es lo más grave de todo, para hacer pensar que el dinero es algo difícil. Y yo cuando me siento con nuestros alumnos y les decimos, entender de dinero es algo fácil, el dinero es una herramienta maravillosa y definitivamente si quieres ser buena persona en este mundo, no digo que sea imprescindible, pero te va a facilitar enormemente el tener dinero porque va a potenciar y va a dejar mucho más claro la persona que eres y además resulta que sin dinero no tienes tiempo. Entonces, si tú quieres de verdad cuidar de los tuyos, si tú quieres de verdad hacer cosas significativas en este mundo, necesitas dinero, necesitas aprender a gestionar el dinero. Pero la cuestión es que hay un clima social que hace pensar que el dinero es algo malo. De hecho, cuando tú buscas, lo hice recientemente, hace unos meses, cuando tú buscas noticias relacionadas con el dinero, con la palabra millonario, invito a cualquier persona que nos escucha que lo haga, en medios de comunicación, ya sabes, los medios de comunicación libres del pensamiento único, convenientemente pagados con dinero proveniente de publicidad institucional, 200 millones el año pasado en concreto en España. O sea, los medios que te tienen que proteger del poder reciben 200 millones de euros del poder en forma de publicidad institucional. No hay más preguntas, señoría, ¿no? En fin, estos medios, cuando hablan de dinero o de millonario, invito a una persona que nos esté escuchando a que lo haga. Verá que el campo semántico es siempre negativo. Los lujos de los millonarios en sus yates, el dinero que estropeó a no sé quién porque hizo no sé qué tontería, el otro que robó un banco para conseguir dinero, el otro que se peleó con su abuela por una herencia. Son todo, pero nadie dice, oye, la persona que montó una empresa y después de muchos años da sueldo y nómina a no sé cuántas personas, los impuestos que pagan las personas que ganan tanto. No sé, esas noticias no se cuentan. Y yo no digo que sea una cosa o la otra, probablemente sea una cosa y la otra. Pero lo que digo es que hay una versión sesgada en la sociedad para que las personas no entiendan de dinero. Y te podría dar 100.000 ejemplos. Mira, el otro día uno divertido a la par que dramático. Estábamos con un alumno y hablábamos de fondos indexados y nos compartía en una sesión al profesor de fondos indexados la comisión que le cobraban. Resulta que era un punto más, era un punto más. O sea, en vez de un 1,5, pues un 2,5, vamos a decir. Y le hicimos el cálculo en directo de cuánto le iba a suponer eso en dinero a lo largo de los próximos 30 años, ese 1% en comisiones. Y casi se cae al suelo, porque eran 100 y pico mil euros más en comisiones. Y no lo entendía, porque decía, pero si yo pongo 300 o 400 euros, no me acuerdo qué pongo al mes, en un fondo indexado, un 1%, pues son 4 euros, tampoco es tanto. Y era, no, es que no es esto, es que al final del periodo, por un montón de razones que no vamos a explicar ahora aquí, son 100 y pico mil euros. Este es el tipo de cosas que el sistema no quiere que entiendas, porque si las entiendes, no te pueden tomar el pelo ni extraer tiempo de tu vida en forma de dinero. ¿Sabes? La sensación que yo tengo, Sergio, es que somos como junkies, ¿no? Del piloto automático en nuestras vidas. Es como que, bueno, no me saques de estos hábitos porque es a lo que estoy acostumbrada. ¿Crees que hay hábitos o qué hábitos consideras tú cruciales para mejorar nuestras finanzas? Muchos. Vamos por los que me vienen así a la cabeza. Lee todos los días de tu vida. Lee todos los días de tu vida. No importa si te mueres de sueño o no. Te perdono un día o 2 a la semana, pero no más. O sea, lee y estudia todos los días de tu vida. Hazte una formación o 2 al año. Y tú dirás, ¿pero todas de dinero? Y digo, es que no hace falta que sean todas de dinero. Porque cuando tú aprendas a encontrarle el placer y el gusto a aprender, inevitablemente, en algún momento vas a acabar aprendiendo sobre dinero. Porque es una de las partes importantes de la vida. Si a ti te gusta aprender, inevitablemente vas a empezar probablemente aprendiendo de tu profesión, si tienes algún hobby, pero llegará un momento en que si te gusta aprender dirás, oye, voy a aprender de fondos indexados, voy a aprender de inmuebles, voy a aprender de salud, voy a aprender de cómo estar más jovial y con más energía, voy a aprender de cómo tener mejores relaciones, etc. Así que un hábito muy bueno, Laura, es el diezmo educativo. Invierte el 10% de tus ingresos netos en formarte. Esto es tanto más importante cuanto menos ganes. O sea, si ganas 2.000 no hay discusión.
Si ganas 10.000 podemos discutir, probablemente no necesites invertir tanto todos los meses de tu vida en formación, aunque tampoco tendría mal. Pero cuanto menos ganas, más fundamental es esto. Así que el diezmo educativo, por supuesto, aplicado a desarrollo personal, desarrollo profesional, desarrollo financiero, aprender de salud, aprender de relaciones, aprender de cosas que te hagan tener una vida mejor, porque nos pasamos la vida estudiando cosas, que no tengo nada en contra de estudiar lo que sea en la vida, pero nos pasamos la vida estudiando cosas que no tienen una transcripción literal a nuestra calidad de vida y a que podamos vivir mejor. Así que ese que te diría casi que es el primer hábito. Es muy absurdo que en la sociedad de la información, que en el siglo XXI, el gasto por libros en un país como España es de 60 euros al año por persona. Este dato es un dato optimista, porque en realidad es poco mal nos va para lo mal que nos debería ir. Entonces, invertir en ti mismo como medida número 1. No sé, otro hábito, invierte minimísimo, el 10% de lo que ganas, mínimo. O sea, esto es indiscutible. Luego podemos discutir si es el 20, el 30 o el 40. Luego, además, quiero que me hables de dónde tú invertirías ese 10%, esas estrategias, ¿no? Un poco para conseguir esa libertad financiera. Te lo digo ya, en ti mismo. Venga. Pero es que en ti mismo. Es que, claro, si tú estás ganando 2 o 3 mil euros al mes y dices, oye, ¿qué hago con ese 10%? A mí siempre, mira, nosotros tenemos en IPP un principio, es nunca te vamos a responder en qué invertir, nunca, jamás en la vida. Te podremos recomendar libros, te podremos recomendar estrategias, te podemos recomendar una película, qué sé yo, algo, pero nunca te diremos en qué invertir. Y tenemos una frase muy, muy conocida en IPP que es, si me preguntas en qué invertir, la respuesta está clara, tienes que invertir en ti mismo hasta que no tengas que preguntar en qué invertir, que parece un juego de palabras, pero es cuando no sepas en qué invertir, invierte en ti mismo hasta que dejes de ignorar en qué invertir. Así que es fácil, ya está. Si es que al final, vamos a ver, al final todo depende de tu desarrollo personal y de la persona en la que te conviertes. Pensamos que el dinero es un resultado económico, pero el dinero es el resultado de la persona en la que te conviertes. Y de hecho no tiene nada que ver el resultado que tú tienes económico, como todos sabemos, con tu sueldo de partida. Todos conocemos casos. Yo el otro día en mi mail diario, que escribo todos los días a las 2 de la tarde, mando un email, contaba el caso de una persona que vino a España a ganar dinero, tenía un plan inmaculado, impecable. Una persona que tenía un salario por debajo del salario medio. Y me contó su plan de libertad financiera y en 10 años, salvo catástrofe, enfermedad grave o cosa, no sé, o algo, o cisne negro, no sé, salvo cosa rara, esa persona iba a ser libre financieramente con un trabajo que se podría, de esto que socialmente, que yo no lo opino, pero esto que socialmente se denomina un mal trabajo, con un salario bajo. Y yo digo, es que no es cuestión de cantidad, es cuestión de hábitos, es cuestión de lo que tú haces. Si tú ahorras todos los días, aplicas interés compuesto, no sé qué. Entonces, al final, no sé, hábito número 1, edúcate. Esta persona, por cierto, tenía un salario bajo, pero se había educado, dicho sea de paso, se había educado en finanzas, había leído los libros básicos. Tampoco una gran cosa, no te creas que tenía un doctorado, pero conocía las 4 o 5 cosas clave que, por cierto, muchos doctorados en economía aprovecho para decir que no conocen. Clave número 2, ahorra mínimo un 10%. ¿No? Es que menos de esto no podemos. Y clave número 3, por decirte 3 solamente, o hábito número 3, lleva un presupuesto. Lleva un presupuesto, o sea, apuntar lo que uno gasta y lo que uno ingresa y destinarlo a partidas es fundamental. Es fundamental. Nosotros es una de las primeras cosas que le pedimos a nuestros alumnos. Y ahí, pues, el presupuesto clásico que siempre hacemos es intenta vivir con el 50% de tus ingresos. Aquí muchos les da un infarto de miocardio, echan espuma por la boca, se retiran el pelo a mechones y tal. Bueno, si no puedes hacerlo con el 50, luego con el 60, con el 70, con lo que puedas, pero con el resto, y ahora sí vamos a distribuirlo, ahorra todos los meses, invierte todos los meses, date lujos todos los meses o invierte para lujo todos los meses, ten un poco de partida para educación y un poco de partida para caridad, regalo, donación, como lo quieras llamar. Entonces, estas son como las 6 partidas básicas, esa que podemos llamar vivir, y luego, idealmente, en un mundo ideal, pues el vivir te llevaría un torno a un 50%, 40, 60, y luego harías un 10% más o menos, que esto tiene muchos matices, pero así simplificando, un 10% más o menos a ahorro, a inversión, a educación, a caridad y a lujo. Y es muy importante dedicarle partidas a todo. Yo ahí me equivoqué, lo he contado en público, lo puedo contar aquí. Yo al principio dije, mira, tío, si yo en realidad paseando por el bosque soy un tío feliz, no necesito más. Y entonces me quité la partida de lujo. Y pasaron años y me di cuenta que la partida de lujo era fundamental. Hacía la vida más divertida, te permitía empezar a disfrutar ya de la libertad financiera. Es que hay que vivir, Sergio, porque esa era una de las preguntas que también tenía 2 que quería hacerte. Una era
que más o menos ya me lo has respondido, pero si realmente necesitas para conseguir la libertad financiera, realmente necesitas hacer ese presupuesto, sí, pero saber cuánto dinero se necesita necesito para conseguir esa libertad financiera, ¿crees que es importante hacer ese cálculo? Sí, o sea, la pregunta es si es importante conocer tu Sí, cifra final de patrimonio. sí, sí, es exactamente. O sea, ¿cuánto dinero necesito o A hay mí me forma de parece, calcular cuánto dinero necesito para conseguir la libertad financiera? no solo me parece, o sea, es que es imprescindible. O sea, para mí es como de las primeras preguntas que uno tiene que hacerse y yo fue de las primeras que me hice sin ni siquiera haber, o sea, de hecho luego cuando descubrí que eso era importante, dije, mira, o sea, es como de sentido, o sea, hay cosas que son de sentido común. Controlar tus ingresos y tus gastos es de sentido común. O sea, es que eso no puedes no hacerlo. O sea, cualquier empresa que esté bien administrada, los países cuando estaban bien administrados funcionaban así también. Me ha gustado eso de cuando estaban. ¿Te acuerdas cuando los países Sí, no sí. gastaban más de lo que ingresaban? ¿No? Aquellos tiempos. En aquellos tiempos en los que había presupuestos generales bueno, en fin. Entonces, una empresa una empresa, una familia no puede funcionar sin ingresos ni gastos. Pues de la misma manera, una persona con aspiración a libertad financiera tiene que conocer su objetivo. Otra cosa es que se vuelva loco por el objetivo. Otra cosa es que deje de vivir por el objetivo. Otra cosa es que deje de hacer cosas de sentido común solamente para echarle gasolina al objetivo. Yo no creo que ese sea el camino. O sea, yo de hecho, vamos, es que te lo estaba contando hace un momento, cuando empecé a destinar un presupuesto a lujos, a la partida de lujos, empecé a ir más rápido. Que es una cosa que se cuenta y no se cree. Claro, empecé a ir más rápido porque de repente era más divertido, porque de repente te das un capricho, porque de repente tu nivel vibracional sube, Pero porque de habrá repente... gente que no lo entienda, Sergio. O sea, puede Pero es decir, pero fácil vamos a de ver, entender, confían cómo más. yo destino parte de ese dinero que ingreso a lujos, digamos, pues eso, a ser feliz o a hacer cosas que me hagan feliz, que pueden ser de más o menos dinero, y con eso consigo antes la libertad financiera? Por dos razones. Primero, porque te lo pasas mejor. Y como te lo pasas mejor, cuando vas a trabajar eres más creativo, has viajado más, has vivido más, has tenido más experiencias, eres una persona más rica y por tanto eres capaz de aportar más en tu trabajo. Y punto número dos, porque confías más en la vida. Al final, hoy estamos hablando mucho de dinero, pero podríamos hablar de abundancia también. Pero o sea, una de las cosas que atraen abundancia en tu vida es vivir sin miedo. Una de las cosas que atraen abundancia en tu vida es confiar en el proceso, confiar en los aprendizajes, confiar en que hay una inteligencia superior a ti que de alguna manera te sostiene. Pero esto que suena muy velas e incienso es que en realidad es tal cual. Yo me eché a dormir y yo no he hecho nada por mi hígado, ni por mi riñón, ni por mi corazón y ha seguido funcionando. Entonces, a medida que elevamos nuestra capacidad de confiar en la vida, eso genera un círculo virtuoso que hace que cada vez tengamos más ingresos y que cada vez nos vengan mejores resultados. De hecho, la pobreza económica nunca es solo pobreza económica, con frecuencia está unida a la pobreza de relaciones, a la pobreza de confianza, a la pobreza de conocimiento, a la pobreza social. La pobreza económica nunca es pobreza económica aisladamente. Y una de las pobrezas que suele acompañar a la pobreza económica es la pobreza de confianza en ti mismo, de confianza en tus socios, en tus trabajadores, en tus jefes, en tu pareja, en lo que sea, ¿no? Y gastar en lujos con mucha cabeza, con mucha medida, nunca más de un 5, un 10% de tu presupuesto total, pero te permite trabajar esa confianza, porque te permite experimentar y decir, wow, he ido al restaurante que me gusta, pero mi economía sigue funcionando. ¿Por qué? Porque has hecho un presupuesto, por eso sigue funcionando. Claro. Wow, me he ido de vacaciones, me he dado ese lujo, qué guay, lo he hecho 3 días, espero que el año que viene en vez de 3 lo pueda hacer 20 días. Entonces, te llena de gasolina, te llena de confianza, te hace confiar en ti mismo. Ujú. Entonces, no hace falta, como mucha gente piensa, vivir de forma austera para conseguir ese objetivo. Yo creo que más que o sea, vamos a ver, vamos por partes. O sea, yo creo que al principio sí hace falta vivir con cierta austeridad, pero más que con cierta austeridad, yo lo que diría es con cierto orden. Lo que pasa es que el orden nos lleva irremediablemente a cierta austeridad, sobre todo cuando estamos empezando. Vuelvo al caso de alguien que gane 2.000 o 3.000 euros. Pues una persona así podría gastarse al año aproximadamente unos 3.600 en lujos. Vamos a decir, ¿no? Pues si ganas 3.000 al mes, pues 300 por 12, pues 3.600. Habrá gente que esto le parezca austero, habrá gente que esto le parezca mucho, no lo sé. Pero lo importante es que hay un cierto orden. Bueno, me puedo gastar en lujos 3.600 euros. Que si te gastas 4.000 o te gastas 2.714 está bien también. Pero lo importante es como entender que no te puedes gastar 15.000 en irte de vacaciones y si te gastas 1.000 tampoco estaría del todo bien, salvo que te lo gastes en otra cosa porque estarías como gozando poco la vida. Entonces, el presupuesto para lo que sirve es para tener orden.
Lo que pasa es que el orden, cuando hay cifras pequeñas, irremediablemente lleva a la austeridad. Pero el problema no es que lleve a la austeridad, el problema es que hay muchas personas viviendo por encima de sus posibilidades. Yo he visto a personas llorar llorar literalmente, de caérsele las lágrimas cuando hacemos un ejercicio de ver en qué casa puedes vivir realmente o en qué casa podrías vivir realmente en función de los ingresos tuyos o de tu unidad familiar, y he visto a personas llorando realmente. Pero en realidad es como, está muy bien que llores, porque en realidad te estás dando cuenta de que llevabas viviendo por encima de tus posibilidades y, por lo tanto, consumiendo recursos del futuro en el presente y, por tanto, acabando con tu posibilidad de tener un futuro con libertad. Llevabas haciendo esto años. Entonces, claro, muchas personas dicen, es que me tengo que mudar a otro barrio, voy a vivir con austeridad. No, vas a vivir con orden. Lo que pasa es que tu sueldo te lleva a vivir ahí, o tus ingresos anuales te llevan a vivir ahí. Pero como nadie hace los cálculos, o muy pocas personas hacen los cálculos, en realidad vivimos en una sociedad que vive, lo decíamos hace un momento, los estados gastan más de lo que ingresan. Es que esto es absurdo. Pero hay un principio que dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. ¿Qué hacen los estados? Eso es completamente absurdo. Se mire por donde se mire, es absurdo. ¿Y qué hacen las empresas y las familias? Lo mismo, viven por encima de sus posibilidades. ¿Y eso qué pasa? Pues que eso acaba mal. Mi abuela decía, días de mucho, vísperas de nada. Es que llega un momento llega un momento en el que uno tiene que enfrentar la realidad. O sea, hay un momento, antes o después, uno tiene que enfrentarse a la realidad, antes o después. Vamos a ir ya, si te parece un poco, Sergio, que hemos hablado un poco en general del dinero, de esos hábitos que nos pueden llevar a mejorar nuestra relación, por lo menos con nuestra economía y con nuestras finanzas. Has hablado de dos partidas, ahorro e inversión. Además, los has separado, dedicando un tanto por ciento al ahorro y otro tanto por ciento a la inversión. ¿Qué hacemos con nuestro ahorro? Porque ya sabes que en España lo más habitual, o estamos muy acostumbrados a, no, yo lo tengo aquí en la cuenta del banco y no lo toco, ¿no? Es como el ahorro, no, yo ahí tengo mucho dinero, pero con la inflación ya sabemos lo que está pasando día a día, todo lo que pierdes, por lo menos casi un 20%. ¿Tú qué consideras que es lo mejor para hacer con el ahorro? Es muy fácil. Vamos a ver, partiendo de la base de que ahorraríamos al menos un 10%, lo primero... Bueno, son varias cosas y va a depender de la circunstancia personal de cada uno. Sí, de Para mí cada uno. lo más importante, probablemente, la palabra clave aquí es probablemente, lo más importante probablemente sería quitarse deuda mala en el caso de que la haya. Es decir, deuda de tarjeta de crédito, deuda de muebles de la cocina, deuda del coche, no sé, estas cosas locas que hacemos los humanos. Pues para mí lo importante sería quitarme esa deuda mala lo antes posible. ¿Por qué? Porque primero te lastra energéticamente y segundo pagas intereses por ella. Y además la deuda mala, aquella que pagas tú, suele ser una deuda con alta tasa de interés. De nuevo, no entendemos muy bien qué significa una tasa de interés. Las personas dicen, pago el 3%. Bueno, como debo 100.000, pues pagaré 3.000. No, pagas el 3% de lo que debas cada año. Si este año debes 100.000, 3.000. Si el año que viene debes 95.000, pues el 3% de 95.000, etcétera. Entonces, en intereses se nos va mucho dinero. De hecho, los 4 principales enemigos que tiene que enfrentar una persona, o las 4 IES, los 4 principales enemigos que tiene que enfrentar una persona cuando se enfrenta al camino de la libertad financiera, el primero son los impuestos, la mitad del dinero desaparece automáticamente, aproximadamente. El segundo son los intereses, se va otra barbaridad de dinero en intereses, por eso lo de la deuda mala. El tercero es la inflación, que lo has mencionado, el impuesto silencioso que se le pone de nuevo a la clase media y baja para que no puedan salir de ahí, y por último la ignorancia. Entonces, yo lo primero que te diría es quitarnos deuda mala. Lo segundo que te diría es, o sea, depende, cada uno le llama de una manera, pero a mí me gusta llamarlo colchón de tranquilidad. ¿Qué es el colchón de tranquilidad? Tengo algo entre 6 meses y 24 meses, entre 6 meses y 2 años, de dinero ahorrado, que se lo come la inflación, que sé que lo estoy perdiendo, es un seguro, ¿no? Y es tener liquidez para que en el caso de que todo sea una catástrofe y vaya mal y mi empresa cierre y me despidan y todo se arruine y tal, para tener liquidez para poder seguir teniendo. Cash is king, dicen los anglosajones, ¿no? Cash is king. Así que, bueno, yo creo que es importante tener cash guardado, aunque se lo coma la inflación. Pero, o sea, sin meterlo en ningún instrumento de inversión, depósitos, algo, cuentas remuneradas. Bueno, una cuenta remunerada me parece bien, pero algo que tengas un acceso en una ventana de 1 mes, 3 meses como mucho. O sea, algo que si te sucede algo y solo metería una parte en algo que tengas ventanas para acceder. O sea, yo parte lo tendría siempre de manera lo más accesible posible. De nuevo, cash is king. O sea, uno no se da cuenta de la importancia que tiene el cash, el dinero en efectivo, hasta que no lo tiene. Y de hecho hay muchas personas que tienen patrimonio a veces importante, no tienen cash y tienen verdaderos problemas. Es decir, son ricas en patrimonio,
pero si tú no gestionas bien la tesorería, tener dinero en efectivo, mal asunto. Así que primero quitarnos deuda mala, segundo yo te diría tener libertad financiera entre 6 y 24 meses, sé que se lo come la inflación, pero yo que sé, es que tampoco nadie creo que piense, voy a pagar 1.000 euros de seguro de coche, estoy tirando el dinero porque no me he estrellado los últimos 5. Bueno, te has estrellado los últimos 5, pero tampoco creo que nadie piense que te pagan un seguro de un coche sea tirar el dinero. Pues para mí esto es lo mismo. Oye, se lo come la inflación, bueno ya, pero es un seguro, es una garantía, es una manera de poder vivir más tranquilo en un futuro. Fondo de intereses concretos, voy a ahorrar para comprarme un coche, voy a ahorrar para comprarme una casa en la playa, voy a ahorrar para darme la vuelta al mundo, este tipo de cosas. Y si no tienes deuda mala, si ya tienes el colchón de tranquilidad y no necesitas ahorrar para fondos, para cosas concretas, la universidad de los niños, la moto de mis sueños, estas cosas, pues ya el ahorro desaparece. De hecho, nosotros tenemos alumnos y personas que les va bien económicamente que no necesitan ahorrar. Que esto es una belleza, si lo piensas. No, llega un momento que no necesitas. Yo no me lo planteo, vamos, directamente. No, pero También es verdad que en mi caso, bueno, hablo de mi caso particular, con hijos pequeños, bueno, pues es difícil, ¿no? El no mirar más allá, pues por lo menos para sus estudios. Pero ojo, porque entonces la partida de ahorro se va a inversión. Y si tú tienes una economía bien planificada y tienes hijos, y entonces tú dices, yo les voy a hacer que cuando tengan 20 años sean libres financieramente. Genial, tú la partida de ahorro la llevas automáticamente a inversión para empezar a comprarles un fondo, para pagarles un inmueble. O sea, que tú la parte de ahorro, Sergio, realmente la tendrías, como dices tú, sin tocar, o sea, no metiéndola en ningún tipo de instrumento ni de nada. Yo El siguiente tramo ya lo meteríamos en la parte de inversión. Es que vamos a pensarlo, pero ¿para qué vas a seguir acumulando billetes como el tío Gilito? O sea, es que llega un momento, si tú no debes nada, si tú no tienes deuda mala es la que paga uno con su trabajo. Si tú no tienes deuda mala y tú ya tienes un colchón de tranquilidad de 2 años, que sería como el tope, yo creo, razonable. De hecho, 2 años mucha gente te diría ya que no es ni razonable. Pero bueno, un colchón de 1 año, 2 años, ¿para qué quieres más ahorro? ¿Para qué quieres seguir acumulando billetes? Lo lógico es que te los lleves a inversión. Para que esa inversión te dé cash flow mensual o anual o lo que sea, o crezca, o la vendas, o hagas lo que depende de tu estrategia de inversión. Pero llega un momento que no necesitas más. Pero ojo, si tienes hijos y dices, bueno, pues para cuando vayan a la universidad, si es que van, o para cuando se independicen o lo que sea, pues tú puedes coger y decir, pues esos 500 euros de ahorro, esos 100 euros de ahorro, me da igual la cantidad porque lo importante es el hábito, no la cantidad. Esto es muy importante, lo importante es el hábito, no la cantidad. Tú dices, pues esos 100 euros de ahorro se los meto y les voy a comprar una vivienda de manera que dentro de 20 años cada uno de ellos tenga una vivienda, cada uno de mis hijos. Y tú empiezas a meter esos 100 euros de ahorro para comprar esa vivienda, para que se pague con el alquiler y dentro de 20 años, ¡pum!, de la nada aparece una vivienda. ¿Es ahorro? Pues hombre, sí, pero no. Entonces yo lo que te diría es, a partir de cierto modo, la partida de ahorro y de inversión van juntas. A partir de cierto punto, ahorro e inversión van siempre a inversión durante cada periodo, sea mensual, anual, trimestral, lo que sea. Y en esa parte de inversión, ¿cuál sería para ti esas estrategias, aunque has dicho que, bueno, que es muy personal, que depende de cada uno, pero, por ejemplo, entre inmobiliario y dividendos, renta variable, ¿qué consideras mejor? Esto va a depender mucho del momento de la vida en el que se encuentra la persona y del tiempo que le quiera dedicar y de lo que sea capaz de ahorrar y de muchas cosas. Yo lo que digo es, para una persona normal, que no tenga un salario ni muy alto ni muy bajo, a mí me parece que una muy buena manera de empezar es a través o de indexados, porque no te generan lío, no te hacen perder tiempo o te hacen perder muy poco tiempo, o a través de inmuebles. Yo empecé a través de inmuebles por una lógica que no digo ni que sea mejor ni peor, pero a mí me parece una lógica y es, no se va a fabricar mucho más suelo, el suelo que hay es el que hay, las ciudades tienen el tamaño que tienen, no van a tener más tamaño, el centro de Madrid es el centro de Madrid y va a seguir siendo el centro de Madrid los próximos 500 años, al menos en metros cuadrados disponibles, o a lo mejor hacen alguna torre más alta y se incrementa, pero no se incrementará exponencialmente. Entonces yo dije, eso va a ser un bien que va a ser necesario, cuando tú estudias a lo largo del tiempo, es un bien que típicamente a poco bien que hagas las cosas, crece por encima de la inflación, lo cual ya es bastante. Y adicionalmente, si a mí me van muy mal las cosas, tendré un techo donde vivir. O sea, podré bajarme a pedir limosna a la puerta, ya sé que esto no es muy abundante, pero sígueme la lógica. Podré bajarme a pedir limosna a la puerta de mi inmueble, alguien me dará algo y comeré y luego dormiré caliente bajo un techo. Entonces, ya sé que no es la mejor estrategia, ya sé que no es la más rápida, ya sé que no tal, pero definitivamente me parece una estrategia que para empezar es fácil,
Primero, porque te puedes apalancar, nadie te da dinero prestado para comprar. Tú vete al BBVA o al Santander, me da igual, al banco que sea, y dile, oiga, BBVA, ¿me da usted 100.000 euros para comprar acciones de BBVA? Y la carcajada que les da se oye en Pernambuco. Tú vas al BBVA y le dices, oiga, ¿me da usted 100.000 euros para comprar un par de pisillos y se los voy pagando los próximos 20 años? Y a poco que hayas hecho bien las cosas, te lo dan. Entonces, yo dije, primero, no hace falta mucho dinero, me puedo apalancar, se paga solo y si las cosas van muy mal, tengo un techo donde dormir. De hecho, nosotros el otro día en un programa que tenemos que se llama LF Pro, el otro día hicimos unas sesiones, le llamamos Sprint, que son 3 sesiones a lo largo de 3 meses, donde invitábamos a las personas que les gustara, no todo el mundo se sumó al Sprint, pero hubo alumnos que sí, a que empezaran el plan de comprar 5 pisos en 5 años. 5 pisos muy baratos en 5 años. Hay pisos de 50, 60, 70 mil, para lo cual con un ahorro de entre 15 y 20 lo puedes financiar y que hicieran esto a lo largo de 5 años. Entonces, mucha gente me dirá, pero claro, Sergio, tú vives en el país de las maravillas, ¿quién ahorra 15.000 euros? Digo, pues macho, es que freedom is not free, o sea, la libertad no es gratis. O sea, es que algo necesitas hacer, o sea, lo que no puedes es seguir haciendo lo mismo y esperar tener libertad financiera. Entonces, cuando la gente pone esto, digo, pues espérate y haz el sprint el año que viene, yo qué sé, pero tendrás que ahorrar, yo qué sé, 12, 15, 20.000 euros, que no es tanto, si lo piensas, porque en realidad en un año, si ahorras 1.000 al mes, son 12.000. Si ahorras 500, son 2 años. Bueno, pues con eso ya puedes empezar. Y la buena noticia es que el segundo piso se te paga parcialmente con las rentas del primero, con lo cual para el segundo no tienes que esperar otros 2 años, con año y medio quizá ya te sirve, no sé si me estoy explicando, porque haces interés compuesto y te apalancas en los propios resultados de tu primer piso. Entonces, a mí me pareció como una estrategia muy sencilla. Yo dije, cuando arranqué hace muchos años, si tengo 10 inmuebles, los tengo pagados o lo más pagados posible, por pequeños que sean, que me da igual, que nadie piense en un edificio en Sí, la pero hoy calle. en día, Sergio, con toda la inseguridad que hay jurídica con los inmuebles, que sí es verdad que que cada vez se van revalorizando más, eso es cierto, pero con los inquilinos, que al final es a lo que voy yo, hay mucha inseguridad también con los inmuebles. A ver, la vida es insegura. O sea, yo podría estar aquí hablando contigo, luego coger la bici, me atropellaría un camión y moriría. O sea, es que por esa regla de 3 no haría nada, porque ni montaría en bici, ni compraría inmuebles, ni tampoco tendrías una relación con alguien, porque potencialmente puede acabar mal, ni tendrías empleados, porque te pueden dar de baja por el morro, ni tendrías jefe, porque podría no pagarte la nómina a final de mes. O sea, vivir tiene un riesgo. Lo que no podemos es, como nos está pasando en nuestra sociedad actualmente, que es que queremos riesgo cero. O sea, es que yo he vivido mucho tiempo al lado del Parque del Retiro y de repente lo cierran 100 días al año, porque en cuanto sopla una gota de viento, lo cierran, no sé que se caiga un árbol. Digo, ya, pero déjeme entrar, si cae el árbol será responsabilidad mía. Yo le firmo lo que quiera, pero déjeme entrar. No, es que tenemos que protegerle. Mira, el riesgo cero no existe. Entonces, dicho esto, es verdad que España es un cachondeo últimamente a nivel de seguridad jurídica. Es verdad que hay una estrategia para empobrecer a las personas y es una estrategia. A mí me costó entenderlo porque yo pensaba que era la consecuencia de tomar malas decisiones y me costó entender que es una estrategia cuyo objetivo es empobrecer a las personas. Y esto nos daría para otra entrevista, pero sin entrar en eso, el objetivo es que las personas sean capaces cada vez de comprar menos vivienda y que los propietarios de vivienda tengan cada vez más inseguridad jurídica. Entonces, sin entrar en ese tema, lo cierto es que sigue habiendo cierta seguridad jurídica, cierta, no digo que sea óptima, pero cierta. Y lo cierto es que en cualquier caso prefiero tener 10 pisos con poca inseguridad jurídica a no tener ninguno. ¿Sabes? O sea, dentro de los males me quedo con el menor mal posible. Y luego aparte pasa otra cosa, y tú solo tienes uno, te ocupan, pues tienes el 100% de ocupación. Pero si tienes 10 y te ocupan uno, tienes el 10% de ocupación. Entonces, creo que el objetivo es tener muy diversificada, igual que a veces cuando hablamos de indexados, hablamos de comprar el mundo, oye, voy a meter 1.000 euros, pues meto 1 euro a 1.000 empresas. Ya sé que estoy simplificando, pero bueno, pues esto es lo mismo. Oye, tengo 1.000.000 de euros, pues en vez de tener un piso de 1.000.000, ten 20 pisos de 50.000, ¿sabes? Entonces no te van a ocupar los 20 pisos a la vez, con lo cual el riesgo también, de alguna manera, porcentualmente se te aminora. No digo que sea óptimo, lo que digo es que es sencillo de entender. Y que por algún hay que empezar, ¿sabes? Y yo creo que es o sea, 5 pisos en 5 años o 5 pisos en 10 años, de verdad que es una cosa que prácticamente todo el mundo que se lo proponga lo puede hacer. Ahora bien, igual o tiene que convertirse en mejor profesional, o tiene que trabajar los fines de semana, o tiene que cambiarse de trabajo, o tiene que sacrificar ciertas cosas, o tiene que hacer algo, pero es que depende de lo que tú consideres más importante. Para mí la libertad es un valor importante en mi vida.
Así que yo estuve dispuesto a sacrificar ciertas cosas para luego obtener algunas pasado un tiempo. A lo mejor hay personas que dicen, para mí el valor del disfrute es mucho más importante que el valor de la libertad. No voy a cambiar mis vacaciones por nada del mundo. Bueno, pues si tú si tú tienes claridad con eso y eres consecuente con eso y entiendes las consecuencias, pues adelante con ello, ya está bien. Pero algo hay que hacer, claro, porque es que si no, no puedes empezar a echar a andar la rueda, ¿no? ¿Cuál fue, o para ti, cuál ha sido la decisión financiera tuya más arriesgada que tomaste, que has tomado? Pues mira, yo pocas. Ya que estamos hablando de riesgo. Mira, yo pocas, porque te voy a contar como yo lo veo, que no digo que sea la mejor ni la peor. No. Yo me leí un libro hace muchos años, que es El hombre más rico de Babilonia, que ni siquiera es tan brillante, pero me saqué una idea muy buena de allí. Decía, cada euro ganado es un esclavo de oro trabajando para ti el resto de tu vida. Y yo dije, yo no sé si sacaré muchos esclavos de oro o pocos esclavos de oro, no lo sé. Lo que sé es que esclavo que entra, esclavo que se queda. Entonces, yo nunca he tomado decisiones muy arriesgadas financieramente, eso es parte de una estrategia personal, porque yo empecé relativamente joven y yo dije, a poco bien que yo lo haga, en unos años consigo el resultado. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Tener el resultado en 10 años seguro o tener el resultado en 3 o en 26? Porque claro, a medida que arriesgas más, tienes menos garantía. Esto es de sentido común. Entonces yo dije, prefiero tardar un poco más considerando que soy lo suficientemente joven, pero a cambio no jugármela gratuitamente. De manera que yo nunca he metido pelotazos en las conversaciones con inversores y con amigos con libertad financiera y empresarios y no sé qué. Siempre soy el más aburrido, ¿sabes? Porque, no, pues compré esto y lo No tienes anécdotas. No tengo anécdotas de multiplicar por 10 ni este tipo de cosas. Pero a cambio, tampoco tengo anécdotas de, no, lo metí ahí y lo perdí todo, perdí la mitad, entré en 100 y salí en 14. No sé, yo de esas no tengo. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí mi estrategia es la de la tortuga y la liebre. De nuevo, no digo que sea la mejor, digo que es la mía. Sí, la sí. tortuga y la liebre es mucho más rápida, corre más, pero al final quien gana la carrera es la tortuga. ¿Por qué? Porque es constante. Entonces yo he sido muy constante en hacer las cosas de manera, comillas, mediocre, pero he sido excelente en hacer las cosas mediocres. No sé si me explico. O sea, como que llevo con la misma estrategia, no sé, en este momento más de 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú haces lo mismo todos los años, durante muchos años, obtienes un resultado sí o sí. Lo más sencillo de hacer es lo más complejo de hacer. Lo más sencillo de hacer es lo más complejo de hacer. Entonces, mi estrategia es muy sencilla, pero que se basa sobre todo en inmuebles, ¿no? Porque te estoy entendiendo, sí, inmuebles indexados. Sí, luego pasé indexados, pero de nuevo con unas cosas muy conservadoras, comprando el mundo, súper diversificado, con bonos a veces, tal. O sea, una cosa Vale. muy básica. Pero ¿qué pasa? Que de nuevo, como es constante, me quita muy poco tiempo, me permite centrarme en mi carrera profesional, no me quita tiempo. O sea, yo creo que salvo que uno vaya... Esto es otro comentario políticamente poco incorrecto, no poco correcto, poco sexy. A la gente le gusta decir que es inversor y yo digo, a mí me gusta que mis inversiones me quiten el menor tiempo posible, porque donde yo soy brillante es generando valor. Donde yo tengo que tener mi tiempo es donde yo en muy pocas horas genero muchísimo valor. Entonces yo quiero que mis inversiones me quiten muy poco tiempo de gestión o el menor tiempo de gestión. ¿Por qué? Porque yo eso lo que quiero es que si lo otro va mal, esto me permita seguir funcionando. Y además es una garantía para el futuro, para mis hijos, para todos, ¿no? Pero mi tiempo tiene que estar ahí. Entonces yo creo que muchas personas, si me permites el comentario poco sexy, Laura, Sí. se les va demasiado tiempo en gestionar inversiones cuando ese tiempo aplicado a convertirse en un mejor profesional les daría un resultado tremendamente mejor. Es decir, el médico que gana 5.000 al mes y se pasa 2 horas por la tarde y 3 horas los fines de semana gestionando su cartera de bolsa. Y yo digo, tío, si tú estuvieras 2 horas al día y 3 horas los fines de semana durante los próximos 3 años aprendiendo a ser mejor traumatólogo, cirujano, lo que carajo hagas, tú en 3 o 4 años, en vez de 5.000, estarías ganando 50.000. Y eso te daría un rédito muchísimo mayor que estar gestionando un poquito arriba o abajo tus inversiones. Entonces, en mi opinión no solicitada, yo digo, tío, dedícate a ser mejor profesional, sobre todo al principio, porque eso te va a permitir acelerar esto enormemente. Tú fíjate qué diferencia entre ganar 2.000 y ganar 10.000, Sí. si llevas si en vez de, hombre, si pasas de 2.000 a 10.000, lo lógico es que pases a un nivel de vida de 3, 4, 5, 6.000 euros, pero te siguen quedando 4, 5, 6 de ahorro. Eso significa que has incrementado por 20 o por 30
has incrementado por 20 o por 30 tu capacidad de ahorro y, por tanto, tu capacidad de acelerar tu libertad financiera. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces yo digo, Sí, o sea, al final es importante tener en cuenta tus inversiones, todos los que quieran dedicarle tiempo a ello, pero en tu opinión es mejor dedicar ese tiempo más que a estar pendiente de, pues por ejemplo, cuando inviertes en bolsa, pues al final tienes que estar pendiente de esas acciones. Eso es así, sí o sí. Y es mejor dedicar ese tiempo a formarte tú, pero profesionalmente, personalmente, para conseguir que tus ingresos sean mayores. De nuevo, sobre todo al principio, ojo, si tú tienes un Vale. patrimonio de 10 millones de euros en bolsa, probablemente lo mejor que puedes hacer es dedicarte todas las mañanas un rato a mirar que eso vaya bien. O sea, hay matices, Pero Sí. si tienes un patrimonio de 15.000 euros en bolsa, probablemente lo mejor que puedes hacer es dejar de mirar la bolsa todos los días, meterlo en un indexado, olvídate de eso y conviértete en un buen profesional o dedícate a ver atardecer porque a lo mejor te mueres mañana y no lo ves. O sea, me explico que depende el momento, es como lo del diezmo educativo. Si estás arrancando, el diezmo educativo tiene todo el sentido. Yo, de hecho, no hice diezmo, hice triezmo. O sea, en los primeros años dedicaba el 20 o el 30%. Hoy no lo hago porque hoy no tiene sentido. Entonces, hay cosas que cuando uno arranca tienen sentido, pero que más adelante dejan de tener sentido. Entonces, yo lo que digo es que para incrementar ese patrimonio en bolsa o en inmuebles o lo que tú decidas o en startups o lo que sea, al principio necesitas pulmón, necesitas ahorro, porque es que si no vas demasiado lento. Entonces, yo lo que digo es algo tan básico y tan poco sexy como que al principio lo mejor que puedes hacer es dedicarte a convertirte en un mejor profesional y paralelamente ir aprendiendo de dinero, que no digo que no lo hagamos, que hay que hacerlo. Pero porque pues te contaba antes el ejemplo, oye, un punto de diferencia en un producto son 160.000 euros, tal, pero que eso lo aprendes en un año, o sea, que todo lo que hay que aprender en 3 meses o en 6 meses o en un año lo aprendes. No todo, entiéndeme, pero lo Sí, lo fundamental... básico y lo fundamental para poder sacar rendimiento de tu dinero. Lo básico lo aprendes y entonces lo que mejor que puedes hacer los siguientes 9 años es dedicarte a convertirte en mejor profesional, mejor persona y a entregar más valor a más personas, que es lo que hay que hacer en este mundo, Laura, por cierto. Pues con esto nos vamos a quedar, Sergio Fernández. Precisamente eso es lo que queremos con este podcast y con este programa hoy contigo, es aportar valor, aportar conocimiento y que en una hora pues se queden por lo menos con esas ideas claves de que sí se puede conseguir la libertad financiera, que no es algo, o sea, es algo soñado, pero que es posible. No necesitas tener grandes sueldos para poder lograrlo, simplemente es verdad que necesitas un pequeño esfuerzo y, como decía Sergio también, esa formación personal que muchas veces lo dejamos de lado y al final hay que invertir en nosotros mismos porque eso es fundamental para poder seguir. Sergio, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Rompiendo el Mercado Podcast y nada, hasta la próxima para que me vayas dando esos claves y esos hábitos también para conseguir esa libertad financiera. Pues muchas gracias a ti, Laura, por esta oportunidad y nada, si alguien se ha quedado con ganas de más, en ippformacion.com/regalo me escribo un email al día con reflexiones como estas o con muchas otras, así que hasta que me vuelvas a invitar aquí nos vemos, nos podemos leer por ahí. Hombre, Y por nada, supuesto. gracias, chao. Muchas gracias.